Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por ver esta videocharla. Mi nombre es Olimpia Sánchez y soy la veterinaria del Centro Veterinario Vetvisio en Figueras. La página web es www.vetvisio.com, donde tenéis los datos de contacto. El correo electrónico, por si tenéis dudas o consultas, es info@vetvisio.com y el teléfono del centro es el 872 026 941. Esta vez la charla trata sobre cataratas, es un poquito más técnica que la anterior y el objetivo es que conozcáis un poquito más qué es la catarata y todo lo que conlleva, por si tenéis sospechas de que vuestro perro o gato pueda tener, o si vuestro veterinario incluso os ha confirmado que hay una catarata. Bueno, pues vamos a empezar, espero que os guste. Antes que nada, recordad que está grabada y que la podéis parar, avanzar, retroceder y verla todas las veces que queráis durante las 72 horas que estará en la plataforma. Lo que vamos a tratar en esta charla es sobre qué es una catarata, haremos un pequeño recordatorio anatómico y hablaremos también sobre qué implicaciones visuales tiene, en qué consiste la técnica quirúrgica y luego cuestiones más prácticas sobre cuando tenemos una catarata, pues qué cosas hemos de tener en cuenta respecto a la selección del paciente, complicaciones, medicaciones, cómo se realiza el preoperatorio y cómo se planifica, ¿no? la intervención y un poquito los tiempos. Luego un breve resumen con los 4 puntos más importantes que habremos visto. Calculo que durará unos 30 minutos más o menos esta charla con todo este contenido. Bueno, lo primero y más importante es ¿qué es una catarata? Bueno, pues una catarata es una opacidad patológica del cristalino que no permite pasar la luz. Esto va a tener una serie de consecuencias que son pérdida de visión y además daños intraoculares. Es muy importante la definición de catarata porque es una enfermedad, es una patología del cristalino. El cristalino pierde la composición y la ordenación natural de sus fibras, con lo cual se dan unas opacidades y en estas opacidades no pasa la luz y entonces no llega a la retina y no se forma una imagen. Esta serie de cambios producen a la larga inflamación y en los casos más graves incluso luxación de cristalino o glaucoma, y si la inflamación es grave pues se puede derivar también en desprendimientos de retina y en cualquier caso en cegueras irreversibles. Os lo comento porque hay una entidad que es similar pero que no es igual, que se llama la esclerosis nuclear del cristalino. Eso es lo que en humana tenemos o denominamos presbicia, que es a partir de los 40-50 años de edad, que nos cuesta acomodar, nos cuesta ver de cerca y empezamos cada vez a alejar más cuando estamos, por ejemplo, leyendo un texto. Esto se diferencia de la catarata en el aspecto que tiene, lo veremos un poco más adelante, pero también en que esto forma parte de un envejecimiento natural y fisiológico del ojo. Esto no tendría en veterinaria, por ejemplo, una indicación operatoria. La catarata tiene múltiples causas, hay la diabética, que es la clásica, pero también puede ser hereditaria, puede ser de nacimiento, puede aparecer en etapas juveniles, puede ser tóxicas por algunos fármacos o sustancias que ha tomado el animal, puede ser traumáticas, los traumatismos, tanto romos como penetrantes, son una gran causa de cataratas, pueden ser seniles y pueden ser de causa inflamatoria. Esto lo iremos viendo a lo largo de la charla. Os voy a enseñar una serie de imágenes de cataratas que no son las que estamos acostumbrados a ver. Todos estamos acostumbrados a ver el típico ojo blanco del perro de cierta edad o que tiene diabetes, pero la catarata puede estar localizada, puede ser generalizada, puede estar en diferentes zonas del cristalino y puede ser más o menos madura. En este caso, por ejemplo, vemos zonas que realmente están muy opacas, que no vemos lo que está pasando detrás, y zonas que son más transparentes, con lo cual aquí podemos ver el reflejo tapetal. Estas son cataratas que tienen zonas localizadas muy maduras, muy densas, y otras zonas corticales pulvorescentes, ¿no? Parece un poco incluso de purpurina. Esto es una catarata traumática, vemos que hay un foco central donde recibió el animal un traumatismo, pero que está avanzando, incluso hay otro foco aquí. Otra catarata localizada, pero que en cambio casi un 30-40% del globo ocular todavía podemos ver lo que está pasando detrás. Esta es la misma catarata de antes y vemos realmente cómo ha ido progresando, ¿no? Esta imagen como de flor radial está
peor en la foto anterior. Incluso el foco que teníamos de catarata aquí en esta foto no está. Esto es una catarata progresiva. Esto es una catarata de humana, una catarata en un niño de nacimiento, localizada, poco progresiva. Esto es otra imagen de una catarata, pero que cuando lo vemos de perfil vemos este material que se está extrusionando, ¿no? Tan curioso. O sea, lo que quiero transmitir es que la catarata puede tener formas, aspectos diferentes, grados de madurez diferente, y esta a veces puede un poquito confundir el diagnóstico. Esto es otra catarata de humana. Fijaros, es muy madura. Esto es un examen con lámpara de hendidura, esto forma parte del examen rutinario y aquí no vemos nada de lo que está pasando detrás. A través de la pupila se ve una mancha blanca. Y esto es una catarata también de humana. Estas fotos de humana son del Instituto Alcon. El Instituto Alcon, aparte de ser una multinacional farmacéutica y de instrumental, pues también hace una formación muy interesante para médicos oftalmólogos y algunos veterinarios también. Bueno, pues esta catarata está en un grado tan y tan maduro que veis, parece un pedrusco, e incluso ha perdido la forma redonda y se está empezando a subluxar, está empezando a caer, y vemos esta zona negra que se llama creciente afáquico. Entonces es muy importante por eso hacer de hecho aquí incluso parece que falta iris, hay un coloboma de iris, hay una serie de alteraciones además de la catarata, ¿no? Por eso es tan importante, aunque creemos que hay una catarata, realizar un buen examen oftalmológico completo para poder ver bien todo lo que está pasando en el ojo, no solo centrarnos en la catarata. Y estos son otros casos de catarata en perros. Eso es una catarata congénita en un Schnauzer miniatura, que es una raza predispuesta. Es nuclear, pero también hay una afectación cortical en este caso. Y esta, ya para acabar, es la típica catarata, que es la que estamos más acostumbrados a ver tal vez, pero como veis, los otros ejemplos pueden coger aspectos muy variopintos. Recuerdo de anatomía o nociones de anatomía. El cristalino se sitúa dentro del ojo, en el segmento anterior del ojo, pero por detrás del iris. Esto sería la córnea. Luego aquí tendríamos un espacio que se llama cámara anterior, que hay un líquido que se llama humo acuoso. Tendríamos el iris, marrón, verde, azul, lo que sea, con la pupila, y a través de la pupila vemos el cristalino, que está suspendido por unas fibritas que lo aguantan en el centro del ojo. Funciona como lente, ayuda a que la luz o a lo que está pasando en el mundo exterior pase por todas estas capas y por último se vaya a enfocar bien en la retina para que la retina pueda pasar esta información a través del nervio óptico hasta el cerebro. Es muy importante que tengamos claro que el cristalino está dentro del ojo, porque cualquier opacidad que esté situada en otro punto puede ser patológico, pero no va a ser una catarata. El cristalino, esto es una vista ampliada y tumbada del cristalino, es complejo, tiene varias partes. Tenemos una zona nuclear, embrionaria, el cristalino va creciendo, va a tener un núcleo fetal, un núcleo adulto, luego tiene el córtex y luego tiene las cápsulas, una cápsula anterior y una cápsula posterior. Y luego tiene una zona aquí que se llama ecuador, que es donde hay la mayoría de células, que son las que fabrican durante toda la vida del animal las fibras cristalinianas. Esto tiene una implicación muy importante. Uno, que está encapsulado, es decir, tiene una bolsa que lo encierra. Fijaros el núcleo embrionario donde está, ¿de acuerdo? Y dos, que no para de crecer durante toda la vida del animal. Esto significa que si hay una catarata y se dañan las cápsulas por los motivos que sean, todo el material que pueda salir al exterior va a producir un daño y una reacción inflamatoria muy grave, incluso como de cuerpo extraño. Y la otra implicación importante que tiene es que la zona del ecuador, donde hay las células activas que fabrican las fibras del cristalino, no paran de fabricar estas fibras durante toda la vida del animal. Por eso las zonas nucleares, las zonas centrales, cada vez se van compactando más. Y esto es lo que va a producir la esclerosis nuclear de cristalino que he comentado antes. En humanas se sabe muy bien qué implicaciones visuales tiene la catarata. En veterinaria no está tan claro porque el tipo de pacientes es diferente, pero podemos extrapolar y podemos saber que por lo menos van a perder la capacidad de detectar movimiento, de discriminar objetos, por eso chocan,
van a perder campo visual y van a, incluso en casos más avanzados, ni siquiera saben si hay luz o hay oscuridad. En humana, además, se sabe que producen miopía, que producen astigmatismo, que producen diplopía, o sea que no ve igual un ojo que el otro, y que además, incluso en los casos más graves, te pueden quitar el carné de conducir, solo con un 50% de pérdida de tu capacidad visual, ¿eh? La cirugía de catarata se hace con un aparato muy particular que solo sirve para operar la catarata o solo sirve para cirugías de cristalino, que se llama facoemulsificador, y la cirugía se llama facoemulsificación. Para operar la catarata necesitamos obligatoriamente este aparato, necesitamos una serie de desechables y cuando se acaba la cirugía se van a la basura, o sea, cada vez que operamos la catarata utilizamos muchísimo material y además necesitamos un microscopio operatorio porque operamos actualmente a través de incisiones que van de 1 a 3 milímetros máximo para que la cirugía sea lo más eficaz posible, lo más rápida posible y que a la vez produzca el mínimo de daños posible en el animal. Y esto en humana es exactamente igual. Hay modificaciones, variaciones en función del tipo de catarata, el tamaño del ojo, la lente que se pone, etcétera, etcétera, pero la técnica quirúrgica es esencialmente la misma, ¿de acuerdo? El láser, que mucha gente piensa que se opera por láser, no es verdad. El láser se utiliza para pulir las cápsulas cuando se opacifican a veces con el paso del tiempo, pero la técnica se llama facoemulsificación. Y para que os hagáis una idea, me he hecho una foto con el aparato de cataratas, bueno, esta soy yo, y esto es el aparato que se utiliza para operar las cataratas, es casi tan grande como yo, es un aparato de última generación, pero aquí se van a poner toda una serie de piezas de mano, se van a enchufar toda una serie de accesorios, aquí también se van a colocar aquí, pensar que además va a haber un microscopio, más o menos el doble de grande que yo y luego aparte pues todo el instrumental estéril y de anestesia y de monitorización que se utiliza. O sea, es una cirugía muy compleja. Para operar controlamos todas las funciones de este aparato que habéis visto con un pedal, de manera que no levantamos la vista del paciente y con el pedal controlamos los diferentes pasos y las diferentes potencias que llegan a la pieza de mano que hay. Una que va a emitir ultrasonido y otra que va a emitir pues, irrigación y aspiración, de manera que el cristalino lo vamos a ir rompiendo, lo vamos a ir emulsificando a trozos pequeños a la vez que lo vamos a ir aspirando. Bueno, esto es un ejemplo de todo lo que necesitamos, exclusivo de la catarata, aparte del resto de material. Y como veis es una lista muy larga y todo lo que había en esta lista anterior se desecha para la siguiente cirugía, o prácticamente todo, ¿de acuerdo? Visto esto, cuando tenemos un paciente que creemos que tiene catarata o que sabemos que tiene catarata y nos planteamos si operar o no operar, no es una decisión sencilla. Tenemos que pensar en el tipo de catarata que tenemos, en el tipo de paciente y en el tipo de propietario. Son 3 puntos a tener en cuenta y cuando ensamblamos estas 3 piezas, entonces podemos confirmar o descartar la cirugía, aparte de todas las pruebas y demás. Lo iremos viendo más adelante. Bueno, como os comentaba, las cataratas congénitas de nacimiento suelen ser nucleares. ¿Por qué? Porque el núcleo es lo primero que se forma. Habéis visto que había un núcleo embrionario y un núcleo fetal. Pocas veces son evolutivas, con lo cual muchas veces optamos por vigilar y ya está, y conforme el cristalino va creciendo puede quedar una periferia bastante transparente y que el animal funcionalmente no tenga problemas de visión. Pero hay que vigilar si va avanzando, por lo que esta se reactiva, sí que va a haber que operar, pero bueno, habrá que ver que esta malformación del cristalino no se acompañe de otras malformaciones, ¿no? Las cataratas hereditarias pueden ser evolutivas o no, suelen ser una buena indicación para la cirugía porque suelen ser animales de mediana edad y entonces son jóvenes y están en buena salud para realizar una intervención. La catarata diabética es una catarata que, por el contrario, evoluciona muy rápidamente, entonces produce ceguera en cuestión de semanas a veces e inflamación intraocular bastante importante. Entonces aquí se recomienda operar, pero claro, hay que tener en cuenta que la diabetes, que la enfermedad principal, esté controlada pues para tenerlo en cuenta para la anestesia y el postoperatorio. Las cataratas inflamatorias, el cristalino responde a la inflamación creando una catarata.
Entonces, si esta catarata a su vez está perpetuando la inflamación, o sea, es un círculo vicioso, pues vamos a tener que operar. Lo que pasa es que aquí el pronóstico a veces es más reservado porque ya entramos a quirófano con unos daños previos. Las cataratas metabólicas se ven poco actualmente, antes sí, porque por tema a veces endocrino, de alimentación y demás, había una serie de déficits, entonces el animal desarrollaba cataratas. Hoy en día son raras. Si suceden, son poco evolutivas y normalmente, después de controlar la enfermedad principal, dejan de evolucionar. Las cataratas traumáticas, si hay un cuerpo extraño penetrante, arañazos de gato, accidentes o golpes fuertes, se puede generar una catarata. Si se rompe la cápsula y hay una reacción inflamatoria que no se controla bien o la catarata empieza a evolucionar rápidamente, vamos a recomendar la cirugía si queremos salvar la visión del animal, pero hay que tener en cuenta que tenemos que ser prudentes porque puede haber una serie de complicaciones después de la cirugía. Y las cataratas seniles son cataratas que suelen aparecer a edades avanzadas, son lentamente evolutivas y suelen ser una buena indicación para la cirugía siempre y cuando el animal pues, no tenga enfermedades sistémicas como fallo renal, fallo cardíaco, etcétera, pues que haga que sea una operación de riesgo. En este ejemplo de catarata, por ejemplo, fijaros, es una catarata que tiene una zona bastante madura, bastante densa, tiene una zona que es poco madura, pero aquí hay una serie de vacuolas, de ampollitas en el córtex. Y además el iris está hiperpigmentado, está más oscuro de lo normal y hay un poquito de enrojecimiento. Yo esta catarata recomendaría operarla. Por supuesto habría que hacer todas las pruebas preparatorias, hablar con el propietario, ver cómo es el paciente, si se va a dejar poner gotas, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero es una catarata que a priori sería operable. En cambio, esta catarata es localizada, es densa, pero es bastante localizada, el ojo está bastante calmado, el iris es clarito, se distinguen bien las diferentes tonalidades de las zonas que hay en el iris y el córtex está bastante limpio. Este perro a priori debería de ver lo suficientemente bien y no le debería estar produciendo molestias. Yo aquí recomendaría hacer un control cada 3 meses, cada 3-4 meses o 2 veces al año y si no evoluciona, esperaría. Hay que tener cuidado también, independientemente del tipo de catarata, cómo es el perro o gato que vamos a operar. Si no se va a dejar poner la medicación o es hiperactivo, no va a tolerar la campana o no puede estarse de saltar y de destrozar cosas, bueno, hay más riesgos de que haya problemas durante la cirugía. Si es un animal que está en un jardín o en un terreno y que no podemos garantizar las condiciones higiénicas, pues también va a haber más riesgos de que sea un fracaso. Y además hay ciertas razas que están predispuestas a tener otras patologías, por ejemplo el Bichon, el Boston Terrier, el Bulldog francés, todos los perros de razas Terrier o los Schnauzers y los Dobermans pueden tener otros problemas oculares y no oculares que hay que tener muy en cuenta antes de lanzarnos a la cirugía. Y por último, también el propietario, cuando está interesado en operar la catarata de su animal, en este caso vosotros, tenéis que entender los costes que se derivan de esta cirugía y no solo los costes, que es una cosa muy subjetiva tal vez, ¿no? Es el postoperatorio que conlleva, los controles que hay que hacer y a veces pues los riesgos que asumimos, ¿no? Como propietarios, porque estadísticamente hay una serie de pacientes, entre un 10 y un 15%, que por muy bien que lo hagamos van a desarrollar una serie de complicaciones. Y por eso yo normalmente hablo mucho con el propietario y hago todas las pruebas antes de tomar la decisión operatoria, ¿no? Y dedico el tiempo a plantear todas estas cuestiones. Bueno, como os comentaba, la catarata no siempre podemos garantizar 100% que va a ir bien, porque se pueden dar complicaciones, como en cualquier cirugía. Hay complicaciones derivadas de la anestesia, del estado de salud general del animal, y hay complicaciones de la propia intervención, que las podemos ver durante la cirugía, pues que hay un sangrado, que el cristalino se luxe, etcétera, etcétera. Pueden pasar los días después de la intervención y a veces pueden pasar años después, con lo cual en global no podemos decir que haya más de un 80-90% de éxito. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, yo creo que un 10% de pacientes que se pueden quedar ciegos hay que tenerlo en cuenta. Hay veces que
podemos predecir lo que va a pasar, pero hay veces que no, que si el animal durante la intervención desarrolla una inflamación o se da un golpe después de la cirugía o está predispuesto porque no drena bien los líquidos que se ponen durante la cirugía, después de la cirugía, pues puede presentar un glaucoma, por ejemplo. Y hay veces de que esto lo vamos a poder solucionar muy bien, pero hay veces que la cirugía de cataratas conlleva a la ceguera irreversible, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todo esto, otra pregunta muy importante que nos planteamos, ¿no? Es, ¿operamos un ojo o operamos los dos ojos? Yo, personalmente, recomiendo operar un ojo. En humana también se está haciendo, te operan un ojo y cuando todo ha ido bien, te operan el otro ojo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a operar los dos ojos? Bueno, primero, si el propietario tiene mucho interés en hacerlo todo a la vez, y segundo, si la anestesia va a ser un riesgo para el animal y tenemos que intentar reducir. Yo, a no ser que sea un paciente que venga de lejos o que no se vaya a poder hacer el postoperatorio en 2 tiempos, o que tenga una enfermedad que haga que prefiera hacer los 2 ojos a la vez y asumir el riesgo de una sola vez, yo recomiendo operar un ojo, ver cómo va y al cabo del tiempo operar el otro ojo. Y operamos primero el que está peor, porque si por mala suerte tenemos esta serie de complicaciones, sabemos que hay un ojo que todavía puede ver y que podemos atacar, podemos abordar la cirugía más adelante o no. Esto ya un poquito como lo decida el propietario. Todas estas cuestiones las hablamos durante las visitas, las pruebas preoperatorias y los controles. Esto es para que lo sepáis, pero siempre cuando venís a la clínica todo esto lo vamos a hablar de forma detallada. Porque bueno, es que cada animal es un mundo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que vamos a tener que dar medicaciones antes de la cirugía muchas veces. El día de la cirugía hay que hacer un ingreso previo de un par de horitas antes porque hay que preparar el ojo para la cirugía. Y luego después de la cirugía también llevan una medicación pues con antibióticos, antiinflamatorios, campana, pastillas también para controlar la inflamación y las posibles infecciones. A veces si hay peligro de hipertensión o de glaucoma tenemos que añadir este tipo de medicaciones y vamos a hacer controles en la primera semana entre las 24 y 72 horas después y luego semanalmente y poquito a poco cada vez que bajamos medicación vamos a ir haciendo un control. En la mayoría de los casos, durante toda la vida del animal vamos a tener que hacer un control 1 o 2 veces al año. Eso también lo tenéis que saber previamente. No pasa nada, es como hacer la visita de vacuna, pues hacemos la visita de la cirugía de cataratas. En humana también se hace. Entonces, visto todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos, cuando el veterinario os envía por la catarata o cuando vosotros tenéis la inquietud, hacemos una visita oftalmológica completa y exhaustiva. Porque tenemos que dilatar la pupila, tenemos que ver bien todas las partes que normalmente nos tapa el iris. Tenemos que ver si hay factores predisponentes, si el animal es potencialmente visual o si hay una serie de daños ya irreversibles. Y luego, una vez que el perro parece ser que todo está bien, planteamos hacer unas pruebas concretas y específicas para determinar si podemos operar o no, que son una ecografía, una electroretinografía y una gonioscopia. Estas pruebas yo normalmente las hago bajo sedación. La ecografía, ¿por qué? Porque la propia catarata me impide ver bien lo que está pasando detrás. Recordar que la catarata, por definición, impide el paso de la luz, por tanto impide ver lo que está pasando detrás. ¿De acuerdo? Una electroretinografía, porque no solo quiero ver el aspecto de la retina, sino que quiero ver si trabaja bien o no esta retina. Porque hay perros que el aspecto puede ser normal, pero 6 meses después van a desarrollar una atrofia progresiva de retina. Perdón. O hay perros que ya por los daños que se están produciendo o porque tienen enfermedades asociadas ya no funciona bien la retina. Y por último vamos a hacer una gonioscopia. La gonioscopia sirve para ver el ángulo iridocorneal, sirve para ver si el perro tiene más o menos riesgo de padecer un glaucoma. Bueno, resumiendo, ¿cómo hacemos todo esto? Pues venís, pedís hora, hacemos una primera visita, confirmamos o no la presencia de catarata y hacemos un examen oftalmológico completo. Luego, hacemos las pruebas
Si es posible, la ecografía y la agonioscopia la podemos hacer en la primera visita, depende del temperamento del animal, quedaremos para hacerlo todo bajo sedación o incluso el mismo día de la cirugía. Yo soy partidaria de hacerlo unos días antes, pero tampoco no mucho antes, porque si no pierde el valor pronóstico. Si han pasado meses, puede haber cambiado la situación, ¿de acuerdo? Y otra cosa que tenemos en cuenta cuando decidimos qué día vamos a operar es que el propietario tenga unos días pues libres, pues para poder hacer las revisiones que tocan y demás, ¿de acuerdo? Es fácil, hacemos una primera visita, quedamos para hacer las pruebas si no se pueden hacer y si todo sale correcto, entonces quedamos otro día para operar cuando el propietario se lo pueda combinar bien. Y en resumen y para acabar, bueno, es una condición patológica del ojo, es decir, la catarata produce daños dentro del ojo, hay que operar lo antes posible. No esperar a que el animal esté ciego y con una catarata blanca densa. En general operamos tarde las cataratas, por eso el factor de éxito se reduce un poquito. Si tenemos pacientes diabéticos es recomendable hacer un examen porque, como os he comentado antes, evolucionan muy rápidamente. Hay que hacer un buen examen oftalmológico y hacer las pruebas preoperatorias. Y todas las cataratas se pueden operar, pero las que en general van a ir mejor son las hereditarias. Las seniles, las que aparecen ya con cierta edad, y las diabéticas, porque produce una pérdida de visión rápida y hay que operar antes de que la cosa vaya más y que ya sea demasiado tarde. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la charla, espero que hayáis aprendido un poco sobre lo que es la catarata y todo lo que conlleva o rodea la catarata. Recordar que lo tenéis disponible durante 72 horas por si he hablado demasiado rápido o os ha quedado alguna duda. Y que podéis llamar, consultar la página web o enviar un correo electrónico si tenéis cualquier tipo de duda, si queréis concertar una cita. Un saludo y hasta la siguiente.